todos los materiales de lo que sería esta primera unidad, digamos, el módulo 1. No se hagan problema que se lo hago entre esta noche y mañana en la mañana lo tienen. El módulo, batería de preguntas, y creo que ya el cronograma estaba. Así que se los voy a hacer llegar en la clase de Classroom que tienen. Y bueno, y obviamente arrancamos con nuevos temas. O sea, ya entramos a lo que va a ser Mesopotamia, ¿sí? A lo que va a ser Sumeria y Babilonia, los dos temas. Les cuento más o menos, nosotros lo que hacemos en la normalidad, ¿sí? Porque esto no es normal lo que estamos haciendo, es evaluar, yo tomar un parcialito por cada módulo que tenemos. O sea, el módulo 1, módulo 2, 3 y 4, que son Sumeria, Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, se toma un parcialito y los dos primeros se saca una nota para hacer, digamos, la nota del trimestre. Porque en realidad por trimestre se pone una nota. Estoy viendo cómo vamos a organizar la, ¿cómo se dice? La evaluación que seguramente vamos a tener que tener para mayo. Lo más probable que sea un múltiple choice con una o dos preguntas a desarrollar. Y lo voy a dar para hacer con los materiales en casa, así con característica domiciliaria, pero va a ser un parcial típico, donde vamos a... Esperen, están grabando. Muy bien, gracias por grabar, Walter. Me había olvidado yo. Gracias, muy amable. Lo agradezco. Me he olvidado de grabar. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer es, el parcial va a tener una parte de multiple choice y no sé si una o dos preguntas a desarrollar cortas, o sea, contestación corta. La idea es que trabajen en su casa y lo más probable es que les dé una semana. O sea, pónganle, hoy lunes les doy el parcial y la semana que viene me lo tienen que entregar. Va a ser todo vía Classroom, no se hagan problema, ¿sí? En base al módulo que hemos trabajado. La idea sería para en mayo. Después vamos a ver cómo manejamos los tiempos, ¿sí? Sobre los temas y a ver cómo nos va con los tiempos. Déjenme organizarlo así después se los puedo comunicar mejor. Pero esa sería la idea, cómo vamos a evaluar esta primera parte. Módulo 1, parcialito, ¿sí? Probablemente en el segundo módulo agreguemos alguna cosa más para que no sea más fácil, porque al tomar una sola instancia en esta situación, ustedes reconozco yo que les está faltando lo que es el contacto diario conmigo, que es 2 veces por semana. Pero la idea es por ahí, que tengamos una clase, así como tenemos ahora, y todas las preguntas posteriores al Classroom en la semana. Por eso utilicen el medio, porque yo veo que se conectan poco o hacen pocos comentarios. No sé si ponerme contento porque están recopados con los textos y eso me pone muy contento y alegre, o preocuparme porque no entienden nada y no saben ni qué preguntar. Ahora se va a poner bueno porque el módulo de Sumeria y Babilonia es bastante importante, ¿sí? Ya no es los dos textitos esto, y va a tener cierto grado de dificultad, más el texto de Babilonia. Pero igual no se preocupen, vamos a andar despacito, tranca y con mucha paciencia. ¿Se entendió? Más o menos. Uno que me diga que sí. Bueno, sí, profe, muy bien. Perfecto. Yo no sé si no tiene, ustedes no tienen como Homero ahí, ¿no? Uno que, ¿no? Un coso como que tenía Homero en la cosa y que hace tac, 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 y hace sí, no. Bueno, a ver si se agregó alguno más. Vamos a ver si se agregó alguno más, así ya le pongo presente. Bien. Igual va a quedar para que... Ah, Merele no está en la llamada. ¿Qué pasó? Entró y salió. ¿Dónde está Merele? Ah, sí, Matías está. Perdón. Ah, listo. Seguimos. Somos 12 ya. ¿Quién falta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay uno que a nuevo, a ver quién es el que entró. Ah, García. Muy bien, García.
don Claudio. Bienvenido, Claudio. Una vieja gloria. Bueno, a ver. Vamos a arrancar con el tema de hoy. ¿Alguna consulta previa a esto o escrita? Escríbanla o me la dicen por micrófono. ¿Nada? Ya. Bueno, entonces vamos a proceder. Voy a proceder a compartir la pantalla. Vamos a trabajar un Power. Vamos a hacer una explicación. El texto de hoy es corto, lo que nos va, y es muy sencillo. Vamos a hacer la presentación. Cualquier cosa me paran o alguien rompe el silencio del micrófono o en su defecto me manda un mensajito. ¿Estamos? Vamos a buscar acá, compartir la pantalla. Muy bien. Ahora, ahí está. Ok, qué grande, sacas. A ver, vamos por partes. Esperen un cachito. Bajamos acá. Bien. Bueno, muy bien. A ver si se ve. Ahí está. Bueno, no se hagan problema que el Power, ¿le llegó el Power de la vez anterior? ¿Le llegó o no le llegó? Sí, sí, muy bien, bien, Julieta. Bueno, este también se los voy a mandar, ¿sí? Por suerte este está bastante terminado, así que al toque se los mando junto con los otros materiales. El otro estaba medio feíto, eh, pero bueno, espero que sea interesante. Bueno, vamos a trabajar el texto de Eduardo Ripoll Pereló sobre los pueblos, lenguaje y escritura, lo que llamamos los grupos lingüísticos. Una cosa les quiero aclarar, que tanto acá estamos pecando de un trabajo de tipo antropológico. Y la antropología tiene como la sociología un pecado de nacimiento. Eh, y es que siempre busca tipificar o clasificar las cosas. O sea, necesita, ¿no? ¿Cómo decirlo? em, poner cada cosa en su lugar, ¿no? Ordenarlas, ¿no? Agruparlas. Supuestamente, ¿por qué? Porque como pecado de nacimiento busca comprender determinados procesos desconocidos. Y obviamente eso la sociología y la antropología lo han heredado fuertemente del positivismo. Así que bueno, acá lo que vamos a encontrar es un intento de organizar cuáles son los grupos lingüísticos que se ocupan en lo que se llama la Asia Occidental. Ahí vamos a encontrar tres grandes grupos lingüísticos que son los grupos asiánicos, ahora los vamos a ubicar en el mapa, no se hagan problema. Los grupos indoeuropeos y los grupos semitas. ¿Sí? Eso es lo primero que plantea. Los asiánicos, encontramos el sumerio, que es uno de los que vamos a trabajar, este pueblo que da origen a la escritura, y fíjense que es bastante importante la cosa, y obviamente otros pueblos menores, que no van a dejar mucho rastro, pero son importantes porque son, digamos, originarios, o por lo menos la teoría de los asiánicos es un pueblo originario de Mesopotamia. Otros dicen que en realidad no hay nadie originario y que en realidad son todos los pueblos que llegan a Mesopotamia, llegan de algún lugar, pero esos son los más antiguos, los que obviamente ubican las primeras civilizaciones. Bueno, entonces tenemos los sumerios, los elamitas, los surritas y los protohititas. Fíjense cómo los ubico en el mapa, ¿no? Yo traté de armar lo más posible un esquema. Entonces, busqué un mapa en internet, no antiguo, y los traté de ubicar más o menos donde los podríamos encontrar desparramados en la región. Entonces tenemos, a ver si se ve, bueno, fíjense, acá con la magia de la televisión y el mouse, estoy ubicando a los sumerios, ¿sí? Que es esta S grande. ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve, ¿se ve el mapa? ¿Se aprecia?
Sí, profesor, sí, profe, muy bien. Bueno, perfecto. Esperen que ahora, ahí está. Muy bien. Muy bien, Julieta. Acá se ve el grupo. Les cuento una cosa. Yo estoy pensando seriamente que cuando esto termine y volvamos a encontrarnos, espero que sea pronto, me voy a comprar un proyector, porque me estoy acostumbrando tanto a laburar así, que me parece que cada clase voy a preparar y disfruto tanto armando estas cosas, que me parece que me voy a comprar un proyector para laburar, cuando volvamos, poder laburar con ustedes de la misma manera. Bueno, a ver, perdón, vamos para atrás. Fíjense, acá ubicamos a los sumerios. Sí, no sabe. Yo no sé si nos vamos a ver las caras, muchachos. Yo ya estoy viendo que esto va a ser así. Bueno, acá tenemos a los sumerios, en el extremo sur de Mesopotamia. A los elamitas, en esta zona, fuera, en una zona desértica, que generalmente es una zona de montañas, ¿no? A los grupos urritas, ¿sí? Cercanos a Babilonia, o lo que va a ser Babilonia, y un poco más arriba a los protohititas, ¿no? Estamos ubicados más o menos como para que los ubiquen en el mapa. Bien, vamos ahora al grupo de los indoeuropeos. Los indoeuropeos son grupos que son los últimos en llegar a estas regiones y provienen de la zona del Indo, ¿sí? Del Indo es lo que se llama la India. Son grupos que se movilizan y llegan invadiendo en un momento determinado, allá por el año 3000 y pico, van llegando a estas regiones y tienen distintos pueblos. Los que podemos nombrar de habla indoeuropea son los hititas, que va a ser un pueblo muy importante, los medos y los persas, que también va a ser otro pueblo muy importante. Vamos al mapa, ¿ven? El mismo mapa, y fíjense cómo los ubiqué. Los hititas, los debería ubicar más arriba, los hititas, los ubiqué muy abajo. Los hititas deberían estar por acá, pero bueno, no importa. A ver, esperen, no hay nada que no se pueda arreglar. Fíjense, miren cómo el profesor arregla a los hititas y los corre, no, casi corre el mapa, ¿eh? Cuidado. Acá está el profe corriendo a los hititas y ahí está, listo, perfecto. Y los hititas van a donde tenían que ir, en un cachito, van a donde tenían que estar, un poquito más arriba. Después acá ubicamos a los medos, porque están en el medio, porque estaban entre el Indo y Mesopotamia, por eso estaban en el medio, ¿sí? Lo que acá está lo que se llama la meseta irania, y este grupo serían los persas, ¿sí? Los persas hoy están donde está Irán, ¿sí? Fundamentalmente. Después tenemos a los semitas. El más importante va a ser el acadio, y que lo van a hablar dos grandes pueblos, los asirios y los babilonios, a cuáles dos vamos a estudiar, especialmente a los babilonios. O sea, son como primos los asirios y los babilonios, pero no quiere decir que se llevaran muy bien, ¿eh? Después están los arameos, los fenicios, los israelitas, los hebreos y los árabes, que son posteriores, pero son los que van a sobrevivir mucho después, ¿no? Porque el árabe, ahora que se pongan a pensar, van a ver que sobrevive bastante. Entonces, acá tenemos ubicación. Acá encontramos a los acadios asirios. Acá encontramos a los acadios babilonios. Acá encontramos a los de habla aramea. Ahora vamos a hablar un poco del arameo. Uy, perdón. Acá encontramos a los fenicios. Y acá encontramos a los israelitas o hebreos. Finalmente, los árabes, los pueblos árabes. Ahora vamos a ver del acadio, pero el más importante en esta etapa es el acadio. Si escuchas lengua, el acadio dice acá, triunfará en torno al año 3000. Bueno, ahí leí algo importante, ahora lo miramos. Sí,
El acadio se va a convertir en el idioma principal de Mesopotamia e incluso fuera de Mesopotamia, tanto sea el imperio hitita como el imperio egipcio, van a hablar acadio. Ahora vamos a hablar de eso. Denme un minuto que llegamos. ¿Qué pasa con los egipcios? ¿No? Siempre escuchamos hablar, bueno, los egipcios tienen un tronco especial, que es el tronco camítico, pero generalmente tienen influencias semíticas. Encontramos a los somalíes y a los bereberes que hablan, serían los que tuvieran la raíz. Recuerdo hoy, por ejemplo, les voy a recordar algo que por ahí ustedes no saben. Hoy donde queda Egipto, lo que es Egipto actual, no se habla el egipcio antiguo, sí aviso, se habla árabe. ¿Sí? Por eso hablamos de los bereberes, que son fundamentalmente los grupos nómades, y los somalíes. Ahí estaría un poco la raíz del antiguo egipcio. ¿Sí? Que obviamente lo ubicamos, crucemos el continente. Acuérdense que los egipcios están en otro continente, ¿no? Mesopotamia, la Mesopotamia babilónica o sumeria está en Asia, circundada por los ríos Éufrates y Tigris, y Egipto está en África, más allá de que estén pegaditos por lo que se llama la península del Sinaí. Acá tenemos a los grupos berebere, que generalmente están en el desierto y son nómades, y acá tenemos más abajo a los somalíes. Ahí encontramos las raíces todavía sobrevivientes de el idioma egipcio, el que sería el camítico. Bien, acá les dejo un mapita mucho más completo. Todo esto se encuentra en internet. Lo que pasa es que hay que hacer la pesquisa, ¿vieron? Afortunadamente internet tiene de todo. Y estos días el profesor ha pasado muchísimas horas en internet armando videos, buscando informaciones, pasando a la plataforma de Modo, Classroom, bueno, una locura. Y bueno, en esas horas encontré un mapita muy interesante, donde justamente hace un resumen y agrega otras lenguas que ni siquiera vamos a estudiar, ni mucho menos, que en realidad no vamos a estudiar no las vamos a estudiar. El problema con las lenguas, importante que lo aclare, que no necesariamente responden al grupo étnico. Puede ocurrir, y apareció mucho con el semita, que pueblos que no eran de origen semítico hablaban algún tipo de idioma semita, por ejemplo, el arameo. ¿Por qué? Porque obviamente tomaban ese idioma por alguna razón, o por conquista o por cercanía. Entonces vamos a encontrar que a veces no hay una coincidencia entre el grupo étnico y el grupo lingüístico. Por eso siempre se habla del grupo lingüístico, porque se sigue o se busca la evidencia, que es la evidencia documental. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. Sí, dale. ¿Por qué sobre los hititas está paladita y un signo de pregunta? Y también a la derecha de los asirios Mira, sí, bueno, está casita y un a signo de ver, esas son, pregunta. a ver, nosotros no vamos a trabajar eso porque nuestro texto no lo trabaja, pero esas son algunas lenguas. A ver, yo le estoy dando algunas, ¿sí? Esas son lenguas de distintos pueblos. Lo que pasa es que, bueno, quedan dudas y no si tienen un signo de pregunta, lo más probable es que haya una hipótesis de que ahí se hablaba el palaíta o el licio o el cario, ¿se entiende? O sea, seguramente no debe estar completo y el mapa no lo quiere dar por sentado y por ende, ¿qué es lo que hace? Lo pone en duda, o por lo menos te lo marca como para que vos más o menos, ¿sí? Digamos, lo plantees. Por ejemplo, también vas a encontrar el casita. Nosotros vamos a hablar del pueblo casita. El pueblo casita va a ser justamente el que va a destruir, que va a tomar Babilonia, ¿no? Los elamitas, los casitas, son pueblos generalmente nómades, ¿sí? Que van y vienen en los distintos lugares, ¿sí? Sales era el que preguntaba. Así que bueno, no se rompa mucho la cabeza, la idea era darles un marco más general y que obviamente muchos pueblos los dejamos afuera. Primero porque no vamos a trabajar con esto, porque podríamos estar todo el año laburando con los grupos lingüísticos. Pero están la mayoría de lo que hemos hablado y están la mayoría de los que nos vamos a encontrar. Nosotros acuérdense que nada más nos vamos a dedicar a los sumerios y a los babilonios.
vamos a tocar de oído asirios y un poquito de los israelitas, por lo menos esta es la primera etapa. Así que del resto de la gente, antes hacía yo, teníamos incluido en un módulo a los hititas. Los hititas son un gran pueblo, pero bueno, el profe decidió dejarlo afuera porque si no, no terminamos nunca más. También están los persas, ¿sí? Imagínense que los persas también son un gran pueblo para estudiar. Y los nombramos solamente cuando liberan a los hebreos del yugo de Babilonia, de Nabucodonosor. Bueno, pasemos a las lenguas asiánicas. Las lenguas asiánicas son lenguas aglutinantes. ¿Qué significa? Que juntan distintos grupos, son muy primitivas, y lo que significa es que van juntando, ¿no?, prefijos, infijos, sufijos, que se van juntando y se van repitiendo, ¿sí? Acá dice que son las más primitivas justamente por eso, por la cuestión de que se repiten de manera muy básica, ¿sí? Ahora, el sumerio va a ser reemplazado con el tiempo por el acadio y se va a convertir en una lengua litúrgica. ¿Alguien sabe lo que es una lengua litúrgica? ¿Alguien sabe lo que es una lengua litúrgica? ¿Se acuerdan cuando nombraron al Papa Francisco? ¿En qué idioma el cardenal pontificio anunció que habían elegido el nuevo Papa? En latín. Muy bien, Quintana. Exacto, muy bien, Salas también. Latín. El latín, ¿la gente habla latín en la calle, en algún lugar? ¿Conocen a alguien que hable latín en el almacén? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se habla latín por ahí? No, exacto. El latín es una lengua litúrgica, ¿sí? O sea, que la lengua sumeria se usaba en los ritos religiosos, ¿sí? En los ritos religiosos. Como también el hebreo antiguo se usa también en algunos ritos religiosos, ¿no? Pero hoy por hoy sabemos que la mayor parte de las misas o las, digamos, ceremonias religiosas en general se hacen en idioma vernáculo. Cuando digo vernáculo me refiero al idioma del país en el que viven los fieles. Bueno, entonces, también está el protohitita. El protohitita es la base del imperio hitita y obviamente los protohititas son un grupo que estaba previo a la llegada de los hititas, ¿sí? Y ahora vamos a explicar un poquito cómo existe una lengua hitita y una protohitita. Y según lo que plantea Pereló, estaba bastante emparentado con el urrita, lo que significa que deben tener elementos, yo acá obviamente no tengo textos de urrita ni protohitita, pero probablemente sean textos similares o que tengan palabras muy similares, no solo en la escritura, sino en el significado. Bueno, lenguas semitas. El acadio, el más antiguo, o babilonio o asirio. Y va a ser el idioma, fíjense lo que acá planteamos, ¿no? Es un idioma, bueno, que va a tener una rica literatura, textos históricos, científicos, épicos, cartas, contratos, tratados, textos religiosos y diccionarios. Es el idioma de la diplomacia del mundo antiguo. Es como el inglés del mundo antiguo. Porque los nobles hititas, que hablaban hitita, tenían que saber acadio para relacionarse con las demás potencias o llevar adelante el comercio. Los nobles egipcios, ¿sí?, también eran educados en acadio y su lengua materna, ¿sí? Y les recuerdo en el año 1278 antes de Cristo, el faraón Ramsés II y el rey de los hititas, Hattusil III, van a firmar
un tratado, a partir de lo que, después de haber llevado adelante una guerra, no haberse entrado en guerra, ¿no? Un tratado de paz. Y ese tratado de paz tiene una característica muy particular. Está escrito en 3 idiomas. Está escrito en hitita, está escrito en egipcio y está escrito en acadio, ¿no? O sea, el tratado entre Ramsés y los hititas, o Ramsés II y los hititas, está escrito en 3 idiomas. Y el acadio es el idioma de la diplomacia. Y obviamente el reconocimiento que están intentando los hititas como los egipcios y los babilónicos como una gran civilización. El arameo es el otro idioma popular que se habla en toda la Mesopotamia. ¿Sí? Y dice, profe, ¿por qué en el cuadro coloqué dentro de la lengua semita, el origen de las lenguas? A ver, Pedro. A ver, ¿me la puede hacer la pregunta vía oral? Porque no entendí, leí la mitad. A ver, ¿me repite la pregunta? No tengo micrófono, profe. A ver, bueno, escríbala de vuelta, Prevet. Porque Ahí yo si quiere la leo, profe. A ver, porfa. Bueno, a ver, ahí va. En el cuadro coloqué esto dentro de la lengua semita. El origen de las lenguas semíticas es desconocido, aunque mantienen estas lenguas características parecidas a las camitas. En el norte de África, lo que ha llevado a algunos investigadores a creer que los dos grupos de lenguas pueden venir del mismo tronco. Probablemente sí, porque ahora cuando hablemos de los egipcios, vemos que el grupo camítico tiene elementos semitas. Como ha habido mucho tráfico, ¿no?, por la península del Sinaí, los semitas visitaban mucho Egipto, pero probablemente lo visitaron mucho antes que incluso existiera Egipto, ¿sí? Así que dejémoslo por ahí. Ahora, el arameo es uno de los más difundidos de la época, ¿sí? Quizás se hablaba mucho más que el hebreo, que estaba más reducido a un pequeño grupo, que es el grupo de los israelitas, ¿sí? O sea, es una lengua muy difundida, pero no oficial. Entonces podemos decir que el acadio lo habla una élite gobernante, por hablar de una manera, y el resto del pueblo en general, los que circulan en las rutas, en los valles, y los que cultivan la tierra, lo más probable es que hablaran arameo. Fíjense que también el texto es muy escueto, chicos. Es una introducción, ¿no? La idea nuestra no es que estudiemos el arameo, ni el acadio, ni nada de eso. Pero fundamentalmente, por ejemplo, parte de la Biblia están escritas en arameo. ¿Se acuerdan hace algunos años? ¿Lo ubican a Mel Gibson? El actor y director. Él hizo una película, muy bien, Femenina lo ubica. Bueno, Mel Gibson hizo una película que se llamó La Pasión de Cristo. Muy comentada, muy polémica. Yo la vi, la película, y sufría como un perro. Yo soy un ateo, pero me dio una pena porque cuando lo lastiman, lo torturan, se ve una crueldad tremenda y bueno, nos duele a todos. A mí me dolió hasta lo que no tenía viéndolo al pobre Cristo como lo torturaban. Que le clavaran los clavos fue lo de menos, pobre tipo. Pero Mel Gibson, cuando filmó la película, tuvo un gran detalle. Normalmente los yanquis lo que hacen es arruinar todo lo que es arte, lo suelen arruinar y lo tratan de adaptar para que se venda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hicieron una versión del Amor en tiempos de cólera y obviamente lo hicieron en inglés, cuando es una obra que está hecha en castellano. Quisieron hacer la historia de un caballo que va en la Primera Guerra Mundial y pasa a distintas tropas, y pasa de los ingleses, pasa a los franceses y pasa a los alemanes, y hablan todos inglés, no hablan alemán, no hablan, o sea, ignoran que hay gente que habla otros idiomas, así de sencillo. Pero Mel Gibson tuvo una cosa muy respetuosa y me pareció que es loable para lo que es una película en cine. Y
película está hecha en 3 idiomas. Está hecha en latín, que es el idioma de los romanos, y está hecha en hebreo y arameo. O sea, el tipo hizo que los actores aprendieran a hablar o por fonética o aprendieran a hablar arameo. O sea, todos los diálogos están en esos idiomas. O sea, ¿podría haberlo hecho en inglés? No. Y eso es muy interesante. Eso es lo único que yo puedo rescatar de una película que obviamente no son de mis favoritas, ¿sí? Pero se las recomiendo si tienen ganas de ver algo interesante. O ver cómo sufre Cristo, pobre. Bien, las lenguas indoeuropeas. Esta es sencilla. El hitita va a asimilar, ya que estos son grupos conquistadores, van a asimilar gran parte del vocabulario asiánico. Por eso, el hitita y el proto-hitita obviamente terminan juntándose en uno solo. Supuestamente los grupos indoeuropeos son grupos conquistadores que llegan y se establecen en un lugar y bueno, ese lugar se apoderan y someten a los pueblos de esa región. Por ejemplo, cuando veamos Grecia, los griegos, podemos explicar la guerra de Troya un poco por lo que son las invasiones jónicas, que no son otras que invasiones indoeuropeas. Los persas, hoy el alto persa, o lo que derivó el persa original, es lo que conocemos como el farsí, o el farsi, que es el idioma que hablan los iraníes, ¿sí? La egipcia es una lengua africana y tiene como muy bien un compañero por ahí leyó, veo que están investigando, un parentesco con las lenguas semitas y berebere, ¿sí? O sea, tiene razón el compañero, el camítico y el semita son parientes. Por eso el grupo muchas veces se lo llama camítico-semita, ¿sí? Para recordar, ¿sí? Fundamentalmente que tienen influencia semita. Pero podemos recordar que también es una lengua, digamos, un grupo único, el egipcio. Pasa que el egipcio tiene una particularidad. A lo largo de casi 3.000 años, los egipcios se van a mantener, digamos, impolutos, con muy poca contaminación, no van a ser invadidos, y los grupos que lleguen generalmente se van a tener que adaptar. Lo que significa que los egipcios generalmente mantienen una cierta pureza en su lengua, cosa que no pasa con los pueblos de Mesopotamia, que obviamente tienen préstamos, mezclas, invasiones, etc. Bueno, vamos a la escritura. La escritura tiene su origen de la forma pictográfica o de tipo primitivo. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran chiquitos y le escribían a Papá Noel y no sabían escribir? ¿Qué es lo que hacían? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién tuvo una infancia feliz? A ver, cuéntenme. Bueno, nos salteamos reglas de ortográficas, no. ¿Qué reglas ortográficas? ¿De qué está hablando? No entendí. ¿De qué está hablando? ¿Usted así escriben? ¿Usted está hablando de lo que cómo le escribía a Papá Noel? ¿O no? Entendí mal yo. Mi mamá me lo escribía. Ah, bueno, qué viva, mamá. Y los que no y los que mamá no le escribía, ¿qué hacían? Muy bien, ¿ahí quién es? Bien, Julián. Dibujaba lo que quería, muy bien. Esa es la infancia de la escritura. Los primeros escritos, ¿qué son? Dibujos, pictogramas de cosas, de una vaca, del trigo, del arado, de un pescado, de la vasija, ¿sí? Por supuesto que los dibujos no pueden no pueden expresar matices del lenguaje, pero la cartita que ustedes escribían era muy sencilla. La bicicleta, la muñeca, la play, podían dibujar algo y supuestamente mamá ya sabía. A veces el regalo venía y otras veces no. En mi caso, generalmente no me traía Papá Noel lo que yo quería y bueno, ¿qué va a hacer? La vida era así.
Por eso me traté de que a mis hijos sí les llegara a Papá Noel lo que pedían, porque si no se me hablaba la gorda. Bien, no es posible representar ideas abstractas, y obviamente las dos que vamos a conocer son la escritura cuneiforme, ahora vamos a hablar de ella, y los jeroglíficos egipcios. Esto, por ejemplo, es una escritura de tipo cuneiforme, ¿no? Pictográfica, donde se dibuja, ¿sí? Se está dibujando, ¿no? Hay dibujos mucho más claros. Después vamos a buscar algunos, se los voy a pasar por el Classroom, que van a terminar derivando en la escritura, ¿no? De tipo cuneiforme. ¿Por qué cuneiforme? Porque se escribe con puñitas en una tablita, ¿sí? Ahora vamos a ver eso. Después están el jeroglífico. El jeroglífico tiene un poquito más de pinta, ¿no? ¿Sí? Fíjense, ¿no? Como que mejora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Evoluciona de otra manera. O sea, veamos un poquito. A ver si está acá. Ahí está. La escritura cuneiforme se escribía sobre una arcilla blanda, ¿no? Con un estilete de caña, ¿sí? Y que después se acababa de secar o se cocinaba en un horno, ¿no? Obviamente ya había reglas de trabajo. Yo, bueno, por ejemplo, el video que les recomendé se ve cómo alguien escribe, y bueno, esto obviamente siempre es para un pequeño grupo. Después vamos a estudiar esto, pero el origen de la escritura está fundamentalmente dado en el comercio. Y primero como una cuestión de contaduría, pero claramente evoluciona rápidamente a otro tipo de escritura. Se llama cuneiforme porque la forma de escribir es en forma de cuña, ¿sí? Sí, las cuentas al rey o de los comerciantes, ¿sí? Hay bastante independencia, pero claro, en los templos o en el palacio se tenía que llevar la cuenta de lo que se acumulaba. Acuérdense, claro, sí, tiene razón, es verdad, las cuentas del rey. Bueno, justamente, ¿qué es lo que hacía el que escriba? Tomaba nota de lo que acumulaba el rey. ¿Sí? Recuerden que un indicio de la civilización. Buenísimo, ya lo había descargado antes. Un indicio de civilización es no solo la escritura, sino también la posibilidad de un grupo que acapara el excedente de la mayoría de la población, ¿no? Y obviamente hay que registrar, ¿no? ¿Quién dio tanto? ¿Quién dio tanto? ¿Sí? Exacto. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahí me dijo alguien que hizo el ejercicio. Bien, los egipcios, su sistema evolucionó, se hizo más complejo. Bueno, ahí me combina para al sistema. Bueno, aprovecha la conversión del sistema pictográfico a silábico y aparecen los ideogramas, unilíteros, bilíteros y trilíteros. ¿Qué significa? Que significaban o una palabra, o un significado, dos significados o tres significados. La cuestión, ¿cuál es? Servían para nombrar objetos o cosas o momentos. Ahora lo vamos a ver. A ver si hice el ejercicio yo acá. No sé si se ve, es una pena. Acá, bueno, lo van a ver cuando lo reciban. Acá el profesor escribió en egipcio, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá dice, esto significa la señora. En realidad este símbolo significa señor. Ahora, si yo le agrego lo que se llama un determinativo, lo convierto en femenino. Este es el símbolo de casa. Entonces, la señora de la casa. Esto significa tierra. Y como no tiene el determinativo, significa señor. El señor de las tierras. ¿Sí? En egipcio había un problema, y que era que había sonidos, había homofonía en los sonidos o en las palabras. ¿Qué significaba? Al no tener vocales, una misma palabra podía significar varias cosas o sonar igual. Para eso existían los determinativos,
Y obviamente eso obviamente implicaba un problema, especialmente para los que traducían. ¿Qué no va a ser el nuestro? Porque nosotros no vamos a traducir egipcio, ni mucho menos vamos a hacer eso. Pero es muy interesante ver la evolución de los jeroglíficos, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. El jeroglífico evoluciona en 3 distintas escrituras. El jeroglífico, como ustedes lo conocen, es aquel que se escribe en los documentos, ya sea una piedra o ya sea madera. El hierático y posteriormente demótico es como el jeroglífico, pero cursivo, y se pone en el papiro. ¿Sí? Recuerden que los egipcios ya utilizaban, ¿no?, el papiro, que se hace con las cortezas de árboles. Y algunos de ellos han llegado, afortunadamente, a nosotros, afortunadamente. Y finalmente, cuando los egipcios fueron invadidos por Alejandro Magno, una que se perdió el significado de los jeroglíficos y la escritura hierática, y la otra es que la llegada de los griegos le impusieron su alfabeto. Entonces, el egipcio se empezó a hablar o a escribir con alfabeto griego. Es lo que se llama las letras de tipo copta o griegas. El egipcio copto, ¿no?, que es justamente cómo evoluciona y cómo lo van a conocer los persas, ¿no?, y cómo lo van a conocer los romanos posteriormente. Bueno, esto que tenemos adelante nuestro se llama, ¿alguno sabe cómo se llama esto que estoy mostrándoles? A ver, ¿está despierta la barra? ¿Alguno sabe cómo? ¿O no? ¿Cómo se llama esta piedra? Traduce el egipcio. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama esta piedra? Ya alguien dijo que era una piedra, vamos bien. Se llama piedra Rosetta. Se encuentra en la ciudad de Rosetta, en lo que sería el delta de Egipto. ¿Quién encuentra esta piedra? En el año 1799, Napoleón está en guerra con las monarquías europeas, entre ellas entre ellas Inglaterra. Inglaterra controla Egipto. Al invadir Egipto, nuestro amigo Napoleón, ¿lo ubican a Napoleón o no lo ubican a Napoleón? Sí, profe, muy bien. Exacto. Napoleón, al invadir Egipto, no solo lleva soldados, sino se hace acompañar por un grupo de científicos, cartógrafos, historiadores, dibujantes, y lleva adelante, está deslumbrado por lo que es las ruinas que han dejado los egipcios antiguos, y claro, quiere indagar e investigar. Entre las cosas que encuentra es la piedra Rosetta, vamos otra vez para atrás, que está en 3 idiomas. Está en jeroglífico, arriba de todo, que dijimos que está en demótico, en el centro, y está en copto al final. De las 3 lenguas, las que se conocía hasta ese momento era el copto. Y se había perdido el conocimiento de el egipcio jeroglífico. Mucho tiempo pensaron los primeros que llegaron a Egipcio, especialmente de Occidente, que lo que estaba en los monumentos no era otra cosa que decoración. Y nadie se daba cuenta que en realidad estaba ante textos, que obviamente no tenían nada que ver con los textos, ¿no?, de las letras que nosotros tenemos, de nuestro alfabeto. Ahí apareció un joven que se llamó Jean-François Champollion, que dio paso a lo que se llamó después la egiptología. Champollion logró descifrar lo que
en un primer momento eran en jeroglífico, los nombres de los reyes se encierran dentro de cartuchos, ¿sí? Dentro de cartuchos. Tiene que estar cerrado el nombre del rey. Entonces lo primero que le identificó fue el nombre de los reyes. A partir de ahí logró empezar a identificar otro tipo de palabras. Y ayudándose del copto que conocía y el hierático que empezaba también a vislumbrar, logró traducir con bastante cercanía el jeroglífico y recuperó para la humanidad el significado de los jeroglíficos. Ustedes imagínense que todas las tumbas, los monumentos, después de que Champollion y otros que vinieron con él después, que logró descifrar, se pudo saber y ver que estábamos ante documentos que hablaban de reyes, de decretos, de historias, de mitos, etc. Y da pie a lo que se llamó la egiptología, que hoy sería una rama de la historia antigua. Ahora, bueno, con el cuneiforme pasa algo muy parecido. También, bueno, con el estudio de los idiomas o de las lenguas, tenemos el siguiente problema. Esperen que así me ven. Vamos a volver a la normalidad. Esperen que dejar de compartir pantalla. Dejar de compartir. Ahora sí, ¿me ven? Ahí está. ¿Me están viendo, no? ¿Me ven o no me ven? ¿Sí? ¿Estamos? Alguien me hace con el dedito así. Perfecto, muy bien. Bueno, jóvenes, la cuestión es que también el cuneiforme tiene un proceso de descubrimiento. Todas estas zonas, lo que es el descubrimiento de los idiomas, así vieron como conté la historia de Napoleón que invade Egipto para echar a los ingleses, tiene que ver con la expansión del imperialismo. Los primeros que se dedicaron a la arqueología de manera, vamos a decir, deportiva, fueron los enviados diplomáticos, franceses, alemanes, ingleses o de otras potencias, y que muchas veces trataban los objetos más que nada como reliquias o souvenirs que se les llevaban a las esposas o a un amigo cuando volvían al continente, ¿sí? Ahora, lejos de esto, muchos empezaron a dedicarse de manera seria y obviamente fueron fundando, ¿no?, grandes conocimientos. El descubrimiento de la escritura cuneiforme se halla en una piedra que también, al igual que la piedra Rosetta, estaba escrita en diferentes tipos de idiomas. Que estaba escrito en babilonio, en asirio y en lengua sumeria. Entonces, una piedra que se encuentra en la ciudad de Assur, que está en el Museo Británico, comienza a ser estudiada, hoy está en el museo, comienza a ser estudiada, y bueno, obviamente todo empiezan por el texto asirio. Antes se pensaba que los asirios eran el pueblo más antiguo de la Mesopotamia, y en un momento se descubre, se pensaba nomás que eran un silabario o una especie de acompañamiento de la misma piedra. Alguien descubre que en realidad estábamos ante otra forma de escritura u otro idioma mucho más antiguo que el mismo babilonio y que el mismo asirio. Y estábamos ante lo que era el sumerio. ¿Se acuerdan que el sumerio les dije que era un idioma litúrgico? Bueno, por eso sobreviven las rocas, o sea, los babilonios y los asirios todavía escribían en sumerio, pero en términos litúrgicos. Y esto también dio todo un proceso donde ingleses, alemanes, fueron compartiendo poco a poco lo que era el desciframiento, se armaban silabarios, era un coso muy complejo, hasta que se llegó a conocer básicamente cómo se podía traducir la escritura cuneiforme. Les cuento un dato importante. Uno de los tipos que más sabe de Argentina de escritura cuneiforme es de Catán. Estudió en la media 22, ¿sí?
y si bien no vive en Catán, su mamá vive cerca de mi casa. Y es uno de los más conocedores de sumerio que tiene la Argentina. Está terminando su doctorado, es un muchacho joven, más joven que yo, debe tener 35 años, ¿sí? Y, nos ha venido a visitar alguna vez al Instituto del Bar para dar una charla. Yo calculo que en uno de estos años los voy a volver a invitar. Y es uno de los que más sabe de sumerio en la Argentina, ¿sí? Y estudia, obviamente enseña en la Universidad de Buenos Aires, está en el Instituto Rosenbasser, o sea, y es de Catán, y estudió en la media 22. Digo, para un dato curioso sobre la escritura cuneiforme. Bueno, no tenemos más nada que agregar. ¿Alguno quiere hacer alguna consulta o pregunta antes que los deje ir? Y me tomo unos mates y espero al grupo de sociología. Ahí dice al pie. ¿Qué es al pie? ¿Qué significará al pie? Consultas, dudas. Es un texto fácil. Sobre el material próximo, bueno, a ver si podré esta noche o mañana a la mañana les mando todo. ¿Dudas? Es un texto fácil, ¿no? ¿O alguno tuvo dificultades para leerlo? Hello. ¿Hay alguno ahí por ahí? Bueno, niños, ¿qué hacemos? ¿Alguna consulta, duda, Profe, le algo están que quieran hablando por el comentar? chat. A ver, yo no veo acá nada del chat. Dice al pie, lo último que veo. A ver, déjame. Ah, pará, que está muy abajo. Tarado que soy. A ver, a ver. Ah, perdón, mira. ¿Nadie quiere saber cómo se llama el especialista en lectura cuneiforme? De apellidos Cabrera Pertusati. Ya les digo cómo se llama. Denme un minuto, lo tengo acá de amigo en Facebook, pero no me acuerdo el nombre, soy un desastre. A ver, me estoy quedando sin batería. ¿Qué les parece? Acá está. Cabrera Pertusati. Esperen un minuto, ya les digo, Rodrigo Cabrera Pertusati. Así se llama este chico que es de Catán y es una de las eminencias de la escritura cuneiforme en Argentina. ¿Sí? Bueno, le hago una pregunta, profe. A ver, Alejandro, ¿qué quiere? No se cortó de mi no se acordó de mi cumpleaños. No, tenía razón. Disculpe. Sí, habíamos dicho que íbamos a festejar. Bueno, ¿cómo está pasando su cumpleaños, don Alejandro? ¿Tranca? ¿Don Sala? ¿Ve? Eso se llama dedicación, ¿no? Porque tranquilamente usted puede decir, no, ya es mi cumpleaños, hoy me abro una cerveza, me como una torta, me hago una pizza, la festejo solo en casa, tiro cohetes y no le debo a nada. Está bien, lo felicito por estar en la clase, ¿sí? Quería contarle que ya no va a cursar más, ya ni siquiera empezó, Marque. Porque yo después última puedo hablar con él. No, no me había comentado. Márquez es curioso, porque Márquez me escribió mucho antes que arrancara todo esto y me pidió material. Me dice, profe, me gustaría ir adelantando si me manda material para leer. Fue el primero que le mandé las cosas que ustedes tienen. Bueno, fue el primero. Ah, por trabajo, sí, está complicada la cosa. Bueno, después yo voy a escribirle, le voy a escribir porque lo tengo en el Facebook, lo conozco. Márquez fue alumno mío en el Padre Mario y es amigo de mi hijo. Lo conozco, así que bueno, después le voy a escribir. Bueno, gracias igual por avisarme, Prevet. Así lo tengo en cuenta este muchachito. A ver. Vamos a cargar el celular. Bueno, señores, si no hay más nada que agregar, vamos dejando libre la pista, ¿sí?
y nos volvemos a encontrar el lunes que viene a la misma hora, seguramente con las 2 primeras clases de los textos, que son muy sencillos. Los textos sobre Sumeria son muy sencillos y muy agradables de leer. Los más complicados son los de Babilonia, pero tampoco le tengan miedo. Ya ahí a esta altura ya vamos a estar bastante curtidos con la lectura y seguramente va a pasar como si nada. ¿Alguno quiere agregar algo, quiere preguntar algo, quejarse de algo? Descanse. No, ojalá, ahora tengo a las 9 los de sociología, darwinismo social. Vamos a hablar de Darwin, del racismo y algunas cosas interesantes, cosas que vamos a hablar con ustedes el año que viene. Bueno, señores, entonces damos por terminado lo de hoy. Gracias, señor Walter, por grabar la clase. Después yo la voy a bajar porque yo las bajo y las guardo. ¿Sí? Después vamos a ver si las puedo... compártanlas con los compañeros, los que no vinieron. ¿Sí? Que es interesante. Y después, bueno, después les aclaro bien cómo armamos lo de la evaluación. Igual ahora no se preocupen que falta un montón para llegar a finales de mayo. ¿Sí? Bueno, les mando un gran abrazo, jóvenes. Cuídense mucho. ¿Estamos? Cuídense mucho porque obviamente el coronavirus sigue avanzando lento, pero en algunas casas va a llegar. Lamentablemente va a ser así. Les mando un abrazo.